Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias por permitirnos reunirnos a través de esta plataforma. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que se están sumando a esta transmisión y los que se suman a los diferentes grupos que hacen mis hermanos también y mis hermanas, Señor. Te doy gracias por permitirme hablar de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque dejaste el registro bíblico para que podamos aprender de ti de la manera, Señor, en que tú lo estableciste. Bendícenos, bendíceme, Señor, guíanos, guíame, dame entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el título, Cristianos contra cristianos o creyentes contra creyentes. Quiero iniciar esto tocando un tema que se dio en el Concilio de Jerusalén, allá por el año 50 después de Jesús. Ya Jesús había muerto, había resucitado, habían pasado unos 15 años, casi 18 años desde que él resucitó, y se da el Concilio de Jerusalén para abordar temas de lo que la gente consideraba que las personas estaban judaizando o los estaban judaizando. Vamos a abordar un poquito esto para poder entender cuál es el título que quise poner de cristianos contra cristianos, creyentes contra creyentes, y que al final el Señor me dirija para que encontremos sentido a esto. En el Concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos, por si me quieren acompañar, dice que venían unos de Judea. Eso lo empieza a ver a partir del verso 1, yo no lo leo de seguido, sino que leo algunas fracciones y de ahí voy explicando. Venían de Judea porque habían dos capitales para el cristianismo del primer siglo, y una era Antioquía, donde se reunían los gentiles, personas que no eran judías, sino que eran gentiles que se hacían al cristianismo de seguir a Jesús, y el otro concilio estaba la otra capital estaba en Judea, donde eran los judíos cristianos que se convertían, estos dos. Entonces, uno estaba bajo la dirección de Pablo, que era en Antioquía, y el otro estaba bajo la dirección de Jacobo, que eso era en Judea. Dice que de Judea venían unos hermanos que le enseñaban a los hermanos. Si usted lo está leyendo en Reina de Valera junto conmigo, en Hechos capítulo 15, lo primero que nos damos cuenta es que era un asunto de hermanos, era un asunto no de contrarios, sino de personas que creían lo mismo. Y estos hermanos lo que le decían a la gente que estaba en Antioquía: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Voy a explicar un poquito esto para poder meterme un poquito más en el tema. El problema que había ahí era un problema de identidad. Las personas que se convertían al judaísmo, no voy a hablar después de Jesús, voy a hablar ahorita del judaísmo. Antes de Jesús, cuando las personas se convertían al judaísmo, habiendo sido gentiles, entonces lo primero que ellos hacían o se les solicitaba hacer era circuncidarse, o sea, quitarse los hombres el prepucio del pene, y de esa manera eran integrados según ellos, bajo la identidad de Abraham, porque a Abraham se le había dado un pacto de circuncisión para formar un pueblo. No voy a hablar asuntos teológicos de Abraham en este momento, porque mi mensaje es otro, pero ese era el problema que se había encontrado Pablo. Pablo se encuentra con personas a las cuales él va a predicar a Jesucristo, pero que en una oportunidad, cuando se están haciendo al judaísmo, la solicitud que le daban a ellos, los judíos, era que tenían que circuncidarse. Tres grupos de personas eran los que estaban, que se encontró Pablo. Uno eran los judíos, se sentaban al frente, hasta tenían el nombre en las sillas. Estos eran los que venían del linaje de Jacob, de las tribus de Israel. Ellos tenían muy bien llevado el récord de las genealogías. Los segundos eran los que se sentaban atrás de ellos, esos se conocían como los prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que se habían hecho al judaísmo, pero se habían circuncidado. Ese era el segundo grupo. Y después tenemos un tercer grupo que estaban atrás, mucho más atrás, se conocían como los de la puerta o los temerosos de Dios. Estos eran gentiles que querían estar dentro del judaísmo, pero que no se querían circuncidar. El problema que Pablo tenía cuando llegó y presentó el mensaje de Jesucristo es que estas personas se convertían al cristianismo,
pero mantenían siempre el mismo problema. El mismo problema era que los judíos sí se circuncidaban, los prosélitos se circuncidaban para ser parte del grupo, pero los de la puerta no. Con estos eran con lo que estaba el problema, entre los no circuncidados y los circuncidados. Ese es el tema que ustedes van a encontrar en el libro de Romanos, pues estos hermanos que vienen de Judea vienen a decirle a ellos, a Antioquía, que se tienen que circuncidar para ser salvos. Vea qué importante, dice para ser salvos, hablando de ser justificados, de ser perdonados. En el verso 5 vamos a ver que el problema no era básicamente de si eran judíos o no eran judíos, porque estamos hablando de personas del judaísmo que se habían convertido al cristianismo, sino que el problema era de identidad en cuanto a la circuncisión. En el verso 5 del capítulo 5 de Hechos dice, pero algunos de la secta de los fariseos, esto es muy importante porque los fariseos eran los sacerdotes, las personas a seguir, los maestros de la época, y dice el verso 5 de Hechos 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ve qué importante, fariseos que se habían incorporado al cristianismo y habían creído, estos eran los que venían y decían que había que circuncidarse. La gente le llama a esto judaizar. Los fariseos no le estaban diciendo a la gente que tenían que hacerse fariseos, ni que tenían que hacerse saduceos, no era eso. Básicamente el reclamo que había era, tenés que circuncidarte para formar parte del grupo y acatar los mandamientos de Dios y lo que era la Torah. Alrededor de esto es que está la discusión de Hechos capítulo 15, les recomiendo que lo lea y va a ver lo que Jacobo al final termina diciendo, pero para hablar de creyentes contra creyentes o cristianos contra cristianos, quiero sentar estas bases. Algunos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario, subraya necesario, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley y Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, dice. Después de mucha discusión, préstele atención a este hombre que voy a mencionar, porque este es el que nos va a seguir durante toda la historia que yo voy a hacer durante esta noche, durante esta charla. Pedro se levantó y les dijo, Pedro es un hombre que vamos a utilizar como base fundamental dentro de lo que vamos a aprender hoy. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo, mencionando lo que sucedió con Cornelio, cuando él fue a bautizar a Cornelio porque Dios lo envió. Cornelio era un centurión, Cornelio era romano, no era judío, y entonces Dios lo manda a él. Le dice a Pedro, cuando Pedro ve en un lienzo que van saliendo, bajando un montón de animales, todo tipo de animales, entonces Dios le dice que coma de eso. Pedro le dice, yo jamás he comido nada inmundo, y Dios le dice a él que no llame inmundo lo que él limpió. Era una referencia a los gentiles que se estaban incorporando dentro del cristianismo del primer siglo, y él le dice, no llames inmundo a lo que yo limpié, hablando de que formaban parte de la misma familia, forman parte del mismo cuerpo. Vea que estamos hablando justamente de judíos y de gentiles, ambos judíos que creen en Cristo y gentiles que creen en Cristo haciendo una sola familia, solo que unos pensaban que era necesario circuncidarse y los otros no lo querían hacer. Esa es la discusión que se está dando en Antioquía, a la que aborda después Romanos y después Pablo en el libro de Romanos, y después lo aborda también en el libro de Gálatas. Y Pedro le dice, Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Verso 8 del capítulo 15 de Hechos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Escuche, lo mismo que a nosotros. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que los gentiles tienen el Espíritu Santo de la misma manera que lo tienen los judíos, igual que nosotros, todos tenemos el Espíritu Santo. Y para recalcar, dice en el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Vamos a ir sentando ciertas bases, cierta plataforma para a lo que vamos a llegar. Y entonces Pedro dice en el verso 10, diciéndole a ellos, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se está refiriendo? A la circuncisión. La circuncisión no era algo fácil, la gente enfermaba hasta por 3 días, 4 días, una vez que eran circuncidados. Entonces esa era la lucha que ellos estaban diciendo que no podían llevar, ese yugo al cual
los fariseos antes le dijeron que era necesario para salvarse. Es necesario que se circunciden para salvarse. Vea lo que dice Pedro: ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué? Porque era un asunto difícil. Por eso estos de la puerta no se querían circuncidar. Algunos de los prosélitos lo hacían con el fin de pertenecer al grupo, pero muchos preferían quedarse a lejos en la puerta, amaban a Dios, querían a Dios, pero dice, eso yo no lo quiero hacer. Entonces, en el verso 11, Pedro aclara: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, debatiendo lo que están diciendo los fariseos. Los fariseos dicen, hay que circuncidarse para ser salvos. Él dice, no, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que seremos salvos, de igual modo que ellos. Esa es la discusión que tienen ellos ahí. ¿Por qué quiero aclarar que esa es la discusión que ellos están teniendo ahí? Porque justamente hay varias cosas que la gente ha tomado de una manera errónea. Primero, que es un pleito por la palabra de Dios, por la Torá, por la ley, por los mandamientos. Y Pablo es muy claro cuando dice que la ley es buena, agradable y perfecta. Jesús dijo que Él no vino a abrogar los mandamientos, sino que vino a cumplirlos. Y así vamos viendo algunos textos alrededor de este problema que se está dando entre gentiles y judíos. Repito, judíos convertidos al cristianismo y gentiles convertidos al cristianismo. Esto es importante, porque no son judíos que no creen en Jesús, si no, no habría conflicto. El judío que no cree en Jesús no estaría sentado ahí, hablando con ellos y diciéndoles y tratando de dictarles ciertas normas a seguir para agradar a Dios. Bueno, lo que va alrededor de esto es para tener una base en la cual está el problema. Cuando decimos fariseos que habían creído, resulta que hoy en día hay personas como los fariseos, hombres de celo a las escrituras, que ellos creían que estaban haciendo lo correcto y lo defendían frente a esos nuevos creyentes, ellos seguros de que lo que hacían era lo correcto, y los otros también pensaban que lo que estaban haciendo era lo correcto. En ese pleito es donde se da la discordia, es donde en la defensa de lo que yo creo que está bien, empiezo a tener una discordia con los demás. Entonces de ahí es donde viene el título de la enseñanza que tengo hoy: cristianos contra cristianos, porque eran, como le digo, personas que creían en Jesucristo, o creyentes contra creyentes, porque eran personas que ya habían pasado a la fe del Nazareno, a la fe del camino. Y estos estaban teniendo esa discordia. ¿Qué es una discordia? Bueno, una discordia es un enfrentamiento, una discrepancia básicamente, que surge cuando las personas no se logran poner de acuerdo. Ahí nacen las discordias, cuando usted y yo no nos podemos poner de acuerdo. Las discordias no nacen por cualquier cosa, sino que usted piensa una cosa y yo pienso otra, entonces empezamos a chocar y tener una discordia. Y de ahí empiezan a salir el montón de sectas, el montón de denominaciones, el montón de gente creyendo en montones de cosas, y empieza a haber esa multiplicación de denominaciones. Como les decía al principio, 46,000 denominaciones hay en la actualidad, cuando Jesús solo hizo una en el primer siglo, solamente una, los del camino, los nazarenos. Cristiano, la palabra cristiano vino posterior a nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado, había pasado bastante tiempo, entonces ya en el primer siglo se le empezó a llamar cristianos, incluso a manera de insulto a las personas que seguían a Jesucristo. Recuerde que ahí inicia la discordia, ahí es donde está el problema, hay un problema y hay una discordia. ¿Por qué quise tomar esto? Porque hay cosas que a Dios no le gustan. Una de esas cosas que Dios aborrece es la discordia, justamente entre hermanos. Eso usted lo puede leer en el capítulo 6 de Proverbios, en los versos 16 y 19. Se lo leo: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Préstele atención a la número 7. Va a detallar 6 y le va a dar preeminencia a la número 7. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y escuche el número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Ok, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Esta número 7, que él lo suma ahí, no es que descalifica o minimiza las otras 6, pero es como
como la cereza, es como la conclusión de todo lo que producen las demás, los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón maquinando pensamientos inicuos, los pies presurosos al mal. Todo esto termina haciendo discordia entre hermanos, y esto lo aborrece Jehová. Cuando yo digo el que siembra discordia entre hermanos, de ahí nace el título que yo les estoy diciendo, cristianos contra cristianos o creyentes contra creyentes. Cuando yo leo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay algo una persona que se destaca en esos cuatro evangelios, y resulta que al que destacan mucho todos ellos es a Pedro, del que vamos a estar hablando. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro sale tan destacado dentro del grupo de ellos? Porque Pedro, cuando debía decir algo, era usualmente el que lo hablaba. O sea, cuando había alguien que tenía que decir algo, Pedro estaba ahí diciéndolo. Y cuando alguien tenía que reclamar algo o alguien tenía que hacer algo, Pedro estaba ahí hablando de primero. O sea, Pedro era una persona que de primero estaba reclamando, de primero estaba diciendo algo, de primero estaba actuando. Era un hombre impulsivo e impetuoso totalmente. Era muy impulsivo y muy impetuoso. ¿Qué es una persona impulsiva? Y me gustaría que se analice usted y me analice yo a mí mismo y usted a usted, se analicen si usted es impulsivo o impetuoso. Porque alrededor de Pedro, que estamos teniendo esta enseñanza, justamente esa era la conducta de él. ¿Qué es una persona impulsiva? Una persona impulsiva es la que se deja guiar por sus emociones, no piensa y lo único que hace es que explota por medio de las emociones. Entonces, antes de pensar, actúa. Esa es una persona impulsiva. La emoción le controla la vida, los sentimientos le controlan la vida. Así era Pedro, súper impulsivo, pero impetuoso, que pareciera que es lo mismo. Impetuoso es la persona que actúa de manera súbita, se mueve rápido. O sea, impetuoso es una persona que no se puede quedar quedita, sino que reacciona al impulso, a lo que es el impulso, como le pasó a Pedro. ¿Cómo? De ahí, muy sencillo. Podría ser que lo haya hecho o lo haya hecho con buena intención o mala intención, pero él reaccionaba de esta manera. Como ejemplo, cuando le cortó la oreja a Malco, cuando se brincó de la barca para ir hacia Jesús, cuando caminó en el agua, dice: Señor, si eres tú, hazme ir hacia ti. Y cuando le dijo a Jesús que no se dejara morir en la cruz, bueno, lo dijo de diferente manera. Lo dijo: tal cosa no te acontezca, le dice a nuestro Señor Jesucristo. Y escuche lo que el Señor le contesta, porque tenemos que ver qué es lo malo en lo que Él está diciendo. Él le dice: tal cosa no te acontezca. Era un hombre que genuino amaba al Señor Jesucristo, no quería que le pasara nada malo, entonces tenía una idea dentro de él de la manera en que Jesús tenía que evitar el ir a la muerte, el ir a la crucifixión. Y cuando el Señor Jesucristo, cuando él le dice al Señor Jesucristo: tal cosa no te acontezca, el Señor le dice así: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando, por favor, aquí es donde está la clave, pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En realidad lo malo no fue en la reacción, sino en el objetivo. No fue que él quisiera proteger al Señor, que tuviera buenos deseos al Señor, sino en el objetivo. ¿Por qué? Porque era un hombre muy impulsivo y era un hombre también muy impetuoso. Ahora hablemos de lo contrario a impetuoso y hablemos de lo contrario a impulsivo. A ver quién de los que está escuchándome aquí se identifica con alguno de esos. Porque el ser impulsivo e impetuoso es un extremo, pero también está el otro extremo. Está el ser calmado, el ser pasivo, el ser cachazudo, he escuchado esa palabra mucho, el ser impasible, el ser impávido, indiferente. O sea, esas personas que les da igual todo, que para mover una mano le piden permiso a la otra, que si hay que tomar una decisión se esperan 2, 3 meses para tomar la decisión. Es como que usted le dijera a una persona: mira, mete este pescado a la refri para que no se descomponga, y lo quiera meter hasta los 2 días cuando ya está descompuesto. Eso es una persona cachazuda, eso es una persona calmada, esa es una persona impasible, o sea, casi que indiferente. ¿Qué es lo que quiero rescatar de eso? Que tanto esto está mal como esto está mal. O sea, lo que Pedro hacía a un lado estaba mal, y lo que uno hace si es demasiado calmado o demasiado impasible,
también está mal. Debe haber un equilibrio. ¿Cuál es la intención de la enseñanza de hoy? Bueno, no es guiarlos al morbo, no es ponerme a decir de pleitos entre cristianos, que aquel pastor le habló a aquel, que aquel pastor criticó a aquel. Esa no es mi idea. Mi idea es que meditemos en realmente dentro de nuestra forma de ser, ya seamos impulsivos o seamos pasivos o seamos personas que tenemos diferentes maneras de pensar, como le pasaba a los judíos cristianos de la época o a los gentiles cristianos de la época que pensaban diferente. ¿Cómo es que Dios quiere que usted y yo vivamos? O sea, porque el Señor nos enseñó a nosotros la unidad. Aparte que nos enseña de la unidad, otra de las cosas que el Señor nos enseña es que Él va a hacer de dos pueblos, hablando de los judíos que se cristianizaron, o los judíos que llegaron a Cristo, o los gentiles que llegaron a Cristo, un solo pueblo. Eso se llama la iglesia, eso es un solo pueblo. Eso es lo que el Señor quería hacer, que meditemos lo que significa la armonía entre las relaciones de cristianos. Por eso estoy hablando de cristianos contra cristianos, que es justamente lo que el Señor nos está enseñando. Para tratar de hacerlo primero en un lenguaje positivo, antes de explicar cuál es el fin de la charla que les estoy dando hoy, quiero mencionar el Salmo 133, solamente el primer verso. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es. Escuche, cuán bueno y delicioso es. ¿Qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estamos hablando de hermanos juntos en armonía, estamos hablando de personas que creemos lo mismo, de personas que fuimos salvados por el Señor, de personas que queremos agradar a Dios. Qué bueno y qué delicioso, dice el salmista, qué delicioso es habitar juntos en armonía. La armonía, cuando usted ve ese verso, la armonía es algo que se utiliza como términos de composición musical. O sea, es una herramienta fundamental que los músicos utilizan y los compositores que tienen estas características, la música. Voy a hablarles de música un poquito. Crea un equilibrio y un balance entre las notas, los sonidos, los intervalos. La melodía lo que hace es que hace un orden estructural para que el espectador al escucharlo se complazca, le guste al escuchar la música. La armonía, por lo general, se confunde con la melodía, pero la armonía y la melodía son dos cosas diferentes, porque la melodía es una sucesión de sonidos que se perciben y nos agradan al oído, mientras que la armonía es lo que está detrás de la melodía. Pastor, pero ¿para qué me están dando estas clases? O sea, para esa clase me hubiera ido al Castella. Déjeme explicárselo de una forma práctica, por eso puse algo aquí a la par, me voy a dar vuelta para explicarles eso, la diferencia entre la melodía y la armonía. Recuerde, la melodía es la sucesión de sonidos que yo entiendo. Voy a darme vuelta, con permiso, no me estoy yendo. Si ustedes quieren hablar de melodía, si yo empiezo a sonar esto de esta manera, a ver si me acomodo un poquito. Como le decía, la armonía está detrás de la melodía. La melodía es la que está al frente. Voy a empezar por tocar una melodía. Eso es una melodía. Usted identifica el canto, usted sabe lo que está sonando, la melodía está al frente. Pero ¿qué tiene que ver esto con creyentes judíos y creyentes cristianos? ¿Qué tiene que ver esto con cristianos contra cristianos? Préstele mucha atención porque esto va a ser algo que le va a ayudar a usted y a mí a comprender el mensaje. La armonía está detrás. ¿Qué es la armonía? Escuche esto. Usted no sabe lo que estoy tocando. ¿Por qué? Porque estoy tocando la armonía. La armonía es un conjunto de acordes que lo que hacen es servir como espalda de la melodía para crear la música. Entonces, estas dos cosas tienen que estar juntas, o sea, tienen que crear una imagen sonora. Recuerde cuál es la melodía. La armonía. Ahora vea junto.
Vuelvo con ustedes aquí. Disculpen. Vuelvo con ustedes aquí. ¿Qué es lo que hace la melodía al frente y la armonía detrás? Hace que el sonido sea agradable, que la imagen sonora le agrade al espectador. Bueno, resulta, mis hermanos, que en el judío y el cristiano es como la melodía y la armonía. La melodía es lo que usted está viendo que está a través de Jesús. La melodía es lo que usted puede identificar, es lo que usted puede ver, es lo que usted puede saborear en el cristianismo. Pero necesita la armonía del judaísmo para poder tener la música completa, para que ese sonido, que es una imagen sonora, nos agrade y nos enseñe. Por eso quería aprovechar este momento. ¿Qué es una imagen sonora? Para darle un ejemplo, cuando en Éxodo 20 el Señor escribe en la Torá, leyéndola desde el texto hebreo, escribe hablando de lo que estaba pasando en el monte cuando se estaban dando los mandamientos. El texto hebreo dice así: todo el pueblo vio las voces y las llamas, el sonido del shofar y el monte humeaba. Préstele atención, vio las voces. ¿Qué es ver las voces? Están viendo imágenes, pero ¿cómo usted puede ver algo que entra por el oído? Justamente ahí es donde está el poder apreciar, el poder disfrutar de la enseñanza que nos da a nosotros el judaísmo para poder entender la melodía del cristianismo. Espero estarme explicando. Que cuando Dios decía, sea la luz, ellos no veían voces, ellos veían luz. Que cuando Dios decía, hágase los árboles, ellos no estaban oyendo árboles, ellos estaban viendo los árboles. O sea, cada vez que Dios hablaba había una manifestación de imagen, o sea, la imagen sonora de lo que Dios decía, porque lo que Dios decía creaba, lo que Dios decía construía, lo que Dios decía se podía ver y lo que Dios dice hoy en día se puede ver, se puede sentir, se puede palpar. A eso es lo que se llaman imágenes sonoras. Entonces, con esto, yo deseo ingresar al tema que quiero abordar ahora. Usted va a decir, qué introducción tan larga, pastor. Pero es que es necesario para que podamos disfrutar, comernos lo que Dios nos tiene para hoy. Déjeme explicarlo desde el texto de Juan 21 del apóstol del amor. El apóstol del amor que las primeras veces cuando andaba siguiendo a Jesús era muy impetuoso también. Era un hombre explosivo. Tanto es así que Jesús les llamó los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque no eran así como tan amorosos tampoco. Pero después de que el Señor resucita, Jesús llega junto al mar de Tiberias y les manifiesta algo a ellos a lo largo. Le dice, echen las redes, dice. Echen las redes a la derecha de la barca. Entonces ellos las echaron. Estoy en capítulo 21 de Juan, ahí lo puede leer a partir del verso 10. Y el Señor le dice, traigan las redes, traed las redes hacia acá con los peces que acabáis de pescar. Entonces Simón Pedro, ¿se acuerda? Que no se pierdan de Pedro, no desubican a Pedro. Simón Pedro saca la red y está llena de peces, 153 peces, básicamente, 153 peces, que eran tantos, dice que pero que la red no se podía romper, aunque eran muchos. Jesús viene y le dice, vengan a comer conmigo. Ninguno de los discípulos le quería preguntar nada a él porque, como decirle, ¿quién eres? Aunque sabían que era el Señor. ¿Qué es lo que quiero rescatar de eso? Si yo le digo a ustedes que el Señor Jesús los mandó a pescar a ellos, después de resucitado, recuerden, ya Él había resucitado, ya ellos habían visto a Él hacer milagros antes de resucitar. Esta es la tercera vez que se les aparece después de resucitarse, no es la primera. Y Jesús le dice, vayan a pescar eso, vayan a traer esos peces, echen a la derecha, cargan esa red llena de peces, 153 peces. ¿Usted cree que esas palabras o esa numeración está ahí por estar nada más? Pero si usted es una persona que solamente está escuchando la melodía, usted necesita de la armonía. Para que escuche todo el mensaje completo. ¿Qué es lo que quiero decir? Acaban de ver la melodía. Acabo de decirle la melodía. Traed los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahora les voy a dar la armonía. 153 peces, resulta que en el texto hebreo no existen números, solo letras. Cada letra tiene un valor. Cuando él está escribiendo o está pidiendo 153 peces o manda a que hayan 153 peces, si lo queremos escribir en hebreo, aunque está escrito en el texto griego, pero ellos están hablando en hebreo, aunque si lo queremos ver en hebreo, el número 1 es la letra Aleph, el número 5 es la letra Hei y el número 3 es la letra Gimel. Déjenme explicarle algo de esto. ¿Quieren llegar a la armonía? ¿Quieren que les suene el texto bonito? ¿Quieren empezar a sentir el mensaje? La letra Aleph, para comenzar, es la primera letra del alfabeto griego. Significa, primero, se utilizó como la primera letra de los 10 mandamientos. Cuando el Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Empieza con la Aleph. De la casa de servidumbre. La letra Aleph también tiene o comienzan las 3 palabras que componen la identidad del nombre de Dios. Ayeh, Asher, Ayeh. O sea, es cuando él dice, yo soy el que soy, con la letra Aleph. Cuando él manda a sacar esos 153 peces, él les está mandando a decir que traigan esa red y que la acerquen hacia él. Él les está diciendo, yo soy el Señor tu Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Ayeh, Asher, Ayeh. Yo soy el que soy. Ahora viene el 5, la letra Hei, que aparece 2 veces en el nombre de Jehová. Yohei, Vahei, que es Jehová o que es Jehová. Es la 5ª letra del alfabeto griego. Representa la Torá, representa un principio de misericordia e instrucción de Dios. La letra Hei es o representa una ventana abierta, representa revelación, representa iluminación, representa vida, soplo de vida. O sea, da una identidad con el sonido del Espíritu Santo cuando fuimos creados. Porque aparte de que es una letra que representa una puerta, que representa adoración, representa también el sonido de la respiración. Como cuando el Señor vino y nos dio aliento de vida. Entonces, cuando Él los manda a pescar, traigan peces. ¿Qué les había dicho Él? Los haré pescadores de hombres. El ayer, ayer les está diciendo, vengan a mí, yo soy el que soy. Traigan los peces y yo les voy a dar el aliento para que ustedes puedan cumplir con la misión. Y la tercera letra, que sería el número 3 de los 153 peces, sería la Gimel, o lo que representa el camello. El camello particularmente podía caminar distancias largas porque guardaba, o guarda, porque todavía existen los camellos, almacena litros de agua en el cuerpo, entonces puede caminar muchas distancias. Para un judío, el leer ese texto es lo que está entendiendo. Un judío que está creyendo en Jesús es lo que está entendiendo del camello. Es una fuente de sabiduría, es una fuente que lleva agua hacia lugares y largas distancias. Lo que está viendo ellos ahí es lo último que dijo Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Eso es lo que se está dando en Juan 21. Cuando Él los manda a pescar, y ahorita vamos a volver al texto, cuando Él los manda a pescar, Él viene y lo que les está diciendo es: yo soy Dios, yo soy el que soy, yo les voy a dar el aliento de vida que necesitan ustedes para poder ir y hacer discípulos, enseñándoles los que yo les enseñé. Todo eso está ahí. Necesitamos la armonía, necesitamos poder ver las cosas diferentes, necesitamos verlo como Dios lo puso para nosotros. En Juan 21, en el verso 15, el Señor le dice a Pedro, porque estamos hablando de Pedro,
el impetuoso, el impulsivo. Simón, hijo de Jonás, le dice, ¿me amas más que estos? ¿Usted cree que eso es una frase que Dios dice por decirla? Nada más que nuestro Señor Jesucristo la está diciendo por decirla. Cuando Él dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Está haciéndole una referencia a que Pedro, como judío, se le venga a la mente lo que dice Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que está recibiendo ese judío. Eso es lo que está recibiendo él en ese momento que él logra entender el mensaje de fondo, el mensaje del sonido de la armonía. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? La mayoría de las personas rechazan el judaísmo de Jesús y le sigue diciendo al Señor, cuando Él le responde, sí Señor, tú sabes que te amo, Él le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Cuando le dice, pastorea mis ovejas, escuche lo que le está diciendo. Y estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán en tus frontales y entre sus ojos. Y las escribirás en los postes y en la casa, en tu casa y en tus puertas. Vea, cuando Él le dice, me vuelvo otra vez aquí, disculpe que estén haciendo esto constantemente. Cuando Él le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usted solo está oyendo esto. Pero cuando usted escucha bien, afinado el oído, y cuando usted logra ver el mensaje más allá de simplemente una persona de este mundo, de este lado de la tierra, y logra entenderlo desde el judaísmo de Jesús y desde el judaísmo de Pedro, usted escucha muy diferente. Entonces le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Hablando de la muerte, ¿cómo iba a ser muerto él? Por eso el verso 19 le dice, esto le dijo, dando a entender con qué clase de muerte había de glorificar a Dios. Y de ahí le dice, sígueme. Pensemos algo. ¿Cuántos milagros o cuál es el último milagro que hizo el Señor antes de ascender a los cielos? ¿Cuál fue el último que quedó registrado en la Biblia? Antes de resucitar, cuando le cortó la oreja a Malco. Cuando le sanó la oreja a Malco que Pedro le cortó. ¿Y por qué se la cortó Pedro? Por impulsivo, por explosivo. Llegaron a arrestar a Jesús y él sacó la espada y ¡pax! Le cortó la oreja a Malco. El siervo del sumo sacerdote. Tal vez la intención era buena, pero estaba equivocada. Por muy buena intención que tuviera, usted puede tener buenas intenciones, pero si no va de la mano del carácter de Cristo, no va a agradar al Señor. No vamos a agradar a Dios por nuestras buenas intenciones. Nosotros tenemos que seguir al Señor por lo que Él nos enseña, la forma en que Él nos enseña. O sea, Pedro podía tener buenas intenciones, pero siendo equivocadas, al final de cuentas terminaba desagradando a nuestro Señor. Volvamos a Juan 21, desde el primer verso, y empecemos a darle cuerpo a esto.
creyentes contra creyentes, cristianos contra cristianos. En Juan 21 dice, después de esto, así inicia Juan 21, ¿después de qué? De todos los hechos que están descritos en el capítulo 20, cuando habla de la resurrección, cuando habla todo lo que pasó al Señor Jesucristo. Después de estos hechos, una vez que Él resucita, entonces Jesús se manifiesta a los discípulos otra vez, que era la tercera vez. Y se le manifiesta de esta manera, dice, estaban juntos Simón Pedro. Préstele atención a cada una de las personas que están en este texto. Simón Pedro. ¿Quién era Pedro? El impulsivo, el explosivo, el que hablaba antes de pensar, el que actuaba antes de pensar, al cual el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No era porque le estaba diciendo a Satanás ni estuviera poseído por Satanás. Apártese de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Ese estaba ahí cuando él llegó. Tomás, el Dídimo. Dídimo significa gemelo en arameo. También se le conocía a Tomás como el incrédulo. Estaba Pedro, estaba Tomás. ¿Y por qué se le conocía como el incrédulo? Porque acuérdese que Tomás dijo que si no pusiere mi mano en su costado y mis dedos en sus llagas, yo no voy a creer. Entonces estaba el impulsivo y estaba el incrédulo. Natanael, el de Caná, el de Galilea, lo que se conoce también como Bartolomé, o se conoce como el rebelde. Vea algo de Natanael. En Natanael, en Juan, en el capítulo 1, el verso 45, le leo lo que dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita, le dice, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Está hablando de omnisciencia y de omnipresencia. Jesús en su manifestación de Dios como omnisciente y como omnipresente. Responde Natanael y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le responde, porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees. Aquí tenemos este otro Señor. Y le dice, cosas mayores que estas verás. Entonces tenemos al impetuoso, tenemos al incrédulo y tenemos al que tenía que ver señales. Porque si no veía señales, entonces si no lo veían las señales, no le creía a Jesús. No le creía solamente porque él dijo, yo soy Jesucristo. Yo soy el Señor, yo soy el Rey, yo soy el que viene a salvarlos. Tenía que creerle solamente por eso. Pues no, yo quiero ver señales. Y los hijos de Zebedeo. Bueno, ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Impulsivos, explosivos también, personas que querían desquitarse de una manera personal, solamente porque aquellos que pensaban diferentes había que destruirlos. Se lo leo en Lucas 9, en el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, ¿quién? Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, son los que están arriba, los que acabamos de leer, dijeron, ¿quieres que mandemos fuego y descienda del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Oiga, el apóstol del amor. Volviéndose Jesús los reprende y le dice, vosotros no sabéis el espíritu que sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Ellos, en su explosiva conducta, como no estaban con ellos, como eran diferentes a ellos, le dice a Jesús, ¿quieres que los destruyamos? ¿Quieres que les caiga fuego a ellos, sobre ellos? Impetuosos, divisores, personas que les gusta hacer discordias. Eso eran todos estos hombres que Jesús encuentra en la playa, todos tenían problemas de ser disenciosos, de ser pleiteros, de ser explosivos, de ser incrédulos. Esos eran los apóstoles que se encontró él ahí. Esos entre los otros, pero básicamente estos. Porque estos son los que me gustaría a mí rescatar para este texto, para que le pueda poner armonía a la música, para que pueda poder ver el judaísmo de Jesús y lo importante que es saber del judaísmo. No para que usted se ponga no para que usted se ponga a picar, no para que usted
sea un judío, porque no es eso, es que usted pueda ver en el contexto, en la armonía, en la música de fondo, que cuando usted escucha la música, usted puede entender la melodía. Esa es la idea. Estaban ellos y otros de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, no, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, verso 4, Juan 21, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, ¿tenéis de comer? Respondieron, no. Esto es importante. ¿Tienen de comer? Ellos dicen, no. Él no les llegó a pedir comida. Él llegó a preguntarles si tenían de comer y ellos no tenían, él llegó a darles de comer. Él no llegó a aprovecharse de ellos, él no llegó a que ellos le hicieran algo a él llegó a darles a ellos. Les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no se podía sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, explosivo en un momento, hijo del trueno, le dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oye esas palabras de que era el Señor, recuerde que lo había negado 3 veces, había quedado él tal vez bien dolido, bien sufrido, porque cuando lo vio cara a cara a Jesús, a los ojos, dice que Pedro lloró amargamente. Imagínense, a los ojos de Jesús, cuando él está siendo castigado, cuando está siendo golpeado, cuando está siendo humillado, él lo ve a Jesús. Y donde lo ve y se cruza la mirada con nuestro Señor, él llora amargamente porque le había fallado. Pero Jesús no viene a desquitarse, Jesús viene a abrazarlos, Jesús viene a amarlos, Jesús viene a darles un mensaje, les está diciendo, yo soy el que soy, yo los estoy enviando, yo estoy poniendo mi aliento en ustedes, mi palabra en ustedes, para que vayan y cuenten lo que yo les he enseñado, para que vayan y le expliquen a las personas lo que yo he hecho con ustedes. Pero resulta que nosotros, cuando no hemos sido bien instruidos, solamente oímos la melodía. Solamente. No podemos oír la armonía. Echen al mar. Simón es nuestro Señor. Se ciñe la ropa, que se había despojado de ella y se tira al mar. ¿Por qué? Impulsivo, totalmente impulsivo. Una persona que actúa antes de pensar y se hace lanzado al mar. Está viendo a Jesús allá. Él quiere verlo, él está deseando verlo. La imagen que le quedó grabada en cuanto al dolor que estaba pasando, ahora yo quiero estar con él. Y los otros discípulos se vienen, dice el verso 8, arrastrando la barca y arrastrando los peces, porque estaban como a 200 codos. Al descender a la tierra, dice el verso 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Escuche, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús los estaba esperando con alimento. Jesús les estaba haciendo comida. Jesús los estaba sirviendo una vez más. Jesús les había dicho a ellos, ustedes me llaman Señor, Maestro. Es cierto porque lo soy. Pero ejemplo les he dado para que hagan como yo hice. ¿Sabe qué hizo? Él le lavó los pies a cada uno de ellos. Los atendió a cada uno de ellos, siendo Dios, siendo el Rey. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, haciendo unos peces, está cocinando para ellos. Cuando le dice, traigan los peces que acaban de pescar, que eran 153, y Jesús les está haciendo esa comida para ellos. ¿Sabe qué les está diciendo con esos 153 peces? Asher, Hayé, Hasher, Hayé. Yo soy el que soy. Soy la ventana abierta, soy la revelación, soy el soplo de vida, soy el suspiro, soy la gracia manifiesta, soy el que los va a alimentar, soy el que los va a guiar. Vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle sabiendo que era el Señor. Vino Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo, a ellos y a sí mismo pescado, porque era la tercera vez que se les manifestaba.
¿Por qué la enseñanza le puse cristianos contra cristianos, mis hermanos? Porque resulta que la pelea que se ha dado durante 2000 años es que los judíos que creen en Cristo tienen armonía, tienen parte para que sea rica la enseñanza para nosotros. Y los cristianos que tenemos la melodía, que tenemos la gracia de Dios que operó en nosotros y nos liberó, nos sacó de los muertos, nos levantó, junto con esa información que ellos tienen, junto con las enseñanzas de ellos, vamos a poder escuchar el canto más hermoso que jamás hayamos escuchado. Porque Jesús, mis hermanos, nació, vivió, murió y resucitó como judío. Y para nosotros poder adorarle, para saber qué es lo que le agrada a Él, nosotros necesitamos y debemos de ir a ese Antiguo Testamento y dejar de estar peleando cristianos contra cristianos, creyentes contra creyentes, o estar haciendo esas odiosas divisiones solamente por defender nuestras posiciones, por muy buena intención que tengamos. Si no es de Dios, no es de Dios. El Señor dejó muy claro qué es lo que a Él le gusta. El Señor dejó muy claro qué es lo que tenemos que hacer, de la forma en que Él quiere ser adorado, cómo quiere que hablemos, cómo quiere que nos conduzcamos, perdone, pase por alto la ofensa, cómo quiere que reaccionemos hacia los enemigos, que oremos por ellos, que los bendigamos, cómo quiere que un hombre respete a la mujer, a su esposa, que la ame como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo quiere que los hijos se conduzcan hacia sus padres, que los honren indiferentemente si tienen o no tienen la razón? Aquí no se trata de pelear quién tiene la razón, pero necesitamos entender, necesitamos conocer esa armonía, ese judaísmo de Jesús para poder entender el mensaje completo. Porque solo tenemos la melodía, solo tenemos una parte. ¿Sabe qué dice Apocalipsis en el capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia? La única a la que Dios no le hace ningún reclamo. La única a la que Jesús no le hace ningún reclamo. Escuche lo que dice. Verso 7 de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Qué está diciendo ahí? El Aleph, el Señor, el yo soy, el Dios de Israel. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, una hey, una puerta. Jesús, Él es la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, de la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas puertas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás. ¿Quién es la sinagoga de Satanás? Los que dicen ser judíos y no lo son. Déjeme explicarle esto. Los que dicen que siguen a Jesús y rechazan su judaísmo. Los que dicen que son de Cristo, pero entonces no quieren aceptar lo que Él enseñó. Los que dicen que seguimos a Jesucristo, que nació, vivió, murió y resucitó dentro del judaísmo. Y toda la iglesia del primer siglo, toda la iglesia del primer siglo era 100% judía. Hasta que vino Pedro y le fue encomendado ir a donde Cornelio para sumar a los gentiles. Pero desde ahí hasta la fecha sigue el mismo problema. A los que se dicen ser judíos y no lo son, les llama sinagoga de Satanás. Sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿De quién? De Filadelfia, de la iglesia que respeta a Jesús, a la iglesia que está siguiendo a Jesús y aprendiendo de Él de la manera que les enseñó, para que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo sé que mucha gente no le gustan los mensajes que yo pongo o que yo enseño, porque yo les digo que hay que aprender de las fiestas, que hay que aprender de las figuras, pero ese es el Jesús que yo conozco. No nació en otro lado, no nació en Costa Rica, no nació en Europa, nació en Israel, creció en Israel, nació en la ciudad de Belén, practicó las fiestas de Israel para que usted y yo podamos entender y podamos apreciar el mensaje, pero la gente prefiere dejar de lado, prefiere abandonar y rechazar, pero se dicen cristianos. Dicen ser judíos y no lo son, dice el Señor. Y le dice a la iglesia, retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Al que venciere,
yo le daré columna, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de mi Dios? ¿Cuál es el nombre de nuestro Señor? Ayer, Hasher, Ayer. Ayer, Hasher, Ayer. Yo soy el que soy. Ese es el nombre. No hay otro nombre. Yohei, Jehová. Ese es el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es el otro nombre? Ese es el que él enseñó a sus discípulos. Eso es lo que ellos aprendieron y a Pedro le tocaba enseñarle a los gentiles y a Pablo le tocaba enseñarle a los gentiles y a Jacobo y a Mateo le tocaba enseñarle a los judíos. Enseñarlos es Cristo, que no quiere que tengamos discordias, que no quieren que tengamos divisiones, porque 6 cosas aborrece Jehová y aún la 7ª abomina su alma, y es el hombre que siembra discordias entre sus hermanos. Pedro, que era impulsivo, y termino con esto. Pedro, que era impulsivo. Pedro, que se dejaba llevar por su ímpetu. Después de que le dice al Señor, Señor, tú sabes que te amo. Ante las preguntas de nuestro Jesús. Cuando dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. 3 veces. Y al final le dice, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le está diciendo que la forma de amarle a él, para demostrarle que le ama por sobre todas las cosas, porque ese es el mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, es amando a los demás, es enseñando a los demás, es sirviendo a los demás, no creando disensión, no creando división, no creando discordias. Y él empieza a caminar, Pedro viene y va con él, y dice Juan 21 en el verso 20, cuando él va caminando y va hablando con nuestro Señor Jesucristo. Pedro el impetuoso, Pedro el impulsivo, dice que se voltea donde ve que viene siendo seguido por el discípulo amado y dice así, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado junto a él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, ¿a quién? Al discípulo amado, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Igual de impetuoso. Seguía siendo Pedro en esencia. ¿Y este qué? Jesús le dijo, si quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Lo que el Señor le está diciendo a él, a lo tico, es, Pedro, yo le estoy dando una misión a usted. Si yo quiero que me siga hasta el final, ¿a usted qué le importa? Vean, mis hermanos, es hora que dejemos de pelear cristianos contra cristianos. Es hora de que dejemos pelear creyentes contra creyentes. Hace poco posteé una prédica del predicador Dante Gebel. No me gusta mencionar otros predicadores, pero deseo mencionar esto por lo que sucedió. Se me escribió y me dijeron que si yo ponía esas prédicas, que el señor Dante Gebel al principio hacía prédicas incorrectas y que era como yo dar una aprobación a lo que él estaba haciendo. Primero, que yo no tengo que dar aprobación ni desaprobación, eso solo lo hace Dios y el Espíritu Santo. Pero si Dios quiere usarlo a él, y quiso usarlo en esa prédica o en muchas, ¿a mí qué? Cuando digo a mí qué es, Dios quiere usarlo. Si Dios quiere usarme a mí en la manera que me puso a enseñar, y eso transforma las vidas de las personas, porque el Espíritu Santo viene a las personas, el Señor diría, ¿y a ti qué? Si el Señor quiere usarlo a usted, que está en su casa sentado, para poder hablarle a una persona, y Él quiere usarle a usted a la manera que Él quiera usarlo, ¿a mí qué? Lo que estoy diciendo es repitiendo las palabras de Jesús. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígame usted, haga lo que le toca. Deje de estar peleando.
Deje de estar creando divisiones, deje de estar luchando contra lo que no hay que luchar, porque 6 cosas aborrece Jehová, mis hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y la siembra de discordia entre hermanos. Yo mismo debo de reflexionar sobre mi vida. Yo mismo debo de reflexionar cómo estoy usando mi lengua. Usted debe reflexionar cómo está usando su lengua. ¿Sabe qué dice Santiago? No, hermanos, eso no puede ser. Que de la boca salga agua dulce y salga agua amarga. Nosotros no podemos estar bendiciendo un día y maldiciendo el otro. A Pedro le costó. Todavía después de ver a Jesucristo resucitado, después de que vio todo el evento que un judío está entendiendo en la pesca milagrosa, después de que vio cómo le pegó la oreja a Malco y cuántos milagros más, todavía seguía siendo un hombre impetuoso, pensando en la discordia. Y no es que Pedro sea más que usted, ni yo menos que Pedro, ni usted menos que Pedro, ni más. O sea, no es eso. Es que le menciono a Pedro porque Pedro lo vio ojo a ojo, cara a cara. Así que, si le está costando a usted conducirse correctamente, a mí también. Pero cuando nosotros logramos entender que la música es un conjunto de cosas, que la música son diferentes notas, donde usted puede ser el do, el que está a la par suya puede ser el re, los que están en la otra casa pueden ser el mi, fa, sol, yo podría ser la armonía, pero todos juntos vamos a hacer un canto, un coro, una música que llegue a los oídos del Señor, que sale de la G, porque la G es la primera letra de la palabra aleluya, alabado sea el Señor. Y la forma en que nosotros podemos adorar al Señor es de la misma manera que Jesús confrontó a Pedro cuando le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No es hablar, es actuar. Hablar menos y actuar más. Somos más habladores y menos actores. Somos más impulsivos para hablar, para criticar, para basurear. Y cuando un hermano cae, un pastor cae, un hermano cae, nosotros estamos prestos para ponerles el zapato encima, para estriparlos y para hundirlos más en el barro. Cuando nosotros deberíamos de estar listos para extender la mano y levantar al caído. Como dijo el señor Goebbels, ha caído un soldado, es hora de levantarlo. No más cristianos contra cristianos, no más creyentes contra creyentes. Si Dios nos amó, nos mandó a amar a nuestros enemigos y a perdonar a nuestros enemigos, ¿qué más con los que somos hermanos y nos decimos hermanos? Dejar de estar teniendo diferencias. Y cuando estoy hablando de diferencias, estoy hablando de diferencias solamente porque usted piensa diferente a lo que pienso yo. Entonces nos dejamos de hablar, nos cerramos la puerta, nos alejamos. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Cómo es que nos decimos seguidores de Cristo cuando el primer mandamiento de Él es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos? Y ponemos barreras, ponemos puertas, ponemos distanciamientos. No, mis hermanos, no. Es hora de que nosotros recapacitemos de lo que decimos ser. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios y seguidores de Cristo, nosotros deberíamos de actuar como lo que decimos ser. Nosotros deberíamos de aprender a tocar.
la música que Dios nos mandó a tocar debe salir de lo profundo de nuestro corazón. Ese canto, yo no sé si usted lo reconoce. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero llorar de felicidad. Pero usted no puede decir que ama a Dios si usted tiene discordias y disensión con los hermanos. A los que dice amar, usted no puede amar a Dios si no ama a su iglesia. Usted no puede amar a Cristo si no ama a sus hijos. Usted no puede decirse hijo de Dios si desprecia a sus hermanos. Préstele atención a la melodía, que es bonita. Pero no se quede solo con la melodía, con lo que le conviene. Es hora de que le ponga la armonía. Y la armonía es Jesús con todo lo que esto implica, incluyendo su judaísmo. Jesús y lo que Él nos enseñó con todo lo que esto implica, nos guste o no nos guste, porque Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. No es que estemos de acuerdo. Tal vez no nos guste lo que nos manda a hacer porque nos manda a tener que establecer relaciones y perdonar a otras personas que no queremos perdonar, pero no se trata si está de acuerdo. Se trata de que Él lo manda. Y si Él lo manda, nosotros lo hacemos. Así que, mis hermanos, esto es de la iglesia en casa. Este fue el mensaje de hoy. Gracias por acompañarme. Gracias de verdad. La otra semana vamos a hablar de vergüenza. Vamos a hablar de la vergüenza, positiva o negativa. ¿Será que la vergüenza nos hace edificarnos o nos hace humillarnos? ¿Qué hace la vergüenza en nosotros? A la luz de la Biblia. Gracias, amados hermanos. Que Dios me los acompañe y Dios me los bendiga. Bendiciones.